a través de la Asamblea Nacional Constituyente y a través de la conducción por el expresidente de la República, mutilaron el contenido social del contenido individual de la libertad de expresión contenida en el artículo 13 de la Convención Americana. Porque, ecuatorianos, la libertad de expresión es el derecho a emitir con libertad pensamientos y opiniones, y concomitantemente, simultáneamente, el derecho a buscar, recibir y difundir informaciones. Esa difusión de la información, que es producto de la libre expresión de mi pensamiento y que es un derecho de todos los miembros de la comunidad para conocer los pensamientos ajenos, han sido mutilados en esta Constitución, porque en el artículo 16, 17, 18, 19 y 20 introdujeron un capítulo derecho a la comunicación e información, que es una división de los elementos constitutivos de la libertad de expresión. Ahora, el artículo 13º de la Convención Americana de Derechos Humanos, en su numeral tercero, señala que no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información, o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones. La comunicación, la información, un derecho. Sin embargo, aquí en el Ecuador nos dicen que la comunicación es un servicio público. ¿Cómo hacemos entonces, doctor? Ecuatorianos, es que la intención dolosa de la Asamblea Nacional Constituyente logró dividir los contenidos de la libertad de expresión. Les ruego, el contenido individual, que es el mío, el derecho a opinar libremente, y el contenido social, el derecho de todos a buscar, recibir y difundir la información. La Constitución ecuatoriana segmentó, dividió lo indivisible, porque hay múltiples jurisprudencias interamericana e inclusive de la Corte Europea, donde establece que el contenido social e individual son dos cosas como el haz y el revés de una hoja, como las dos caras de una medalla, que son inseparables. Y entonces, ecuatorianos, a pesar que la libertad de expresión es un derecho civil, el Estado la consideró como si fuera un derecho económico, social y cultural. ¿Y cuál es la diferencia entre uno y otro? Es que los derechos civiles y políticos son inherentes al ser humano. Inherentes quiere decir que son consustanciales a la integridad de la persona. Y esos derechos que son inherentes no se pueden interferir, Por eso es que el Estado tiene el deber de abstención, no puede tocarlos. Ahí está un ejemplo, Paraguay, que en el artículo 26 de la Constitución prohíbe toda ley que se refiera a la libertad de expresión. Doctor Moreno. ¿Qué hace el Estado ecuatoriano? Considera que la comunicación, que es parte constitutiva de la libertad de expresión, es otro derecho, y dice que es un derecho económico, social y cultural. ¿Y qué son los derechos económicos, sociales y culturales? Aquellos que son esenciales para que el ser humano pueda mejorar su calidad de vida, como el derecho a la educación, como el derecho a la vivienda. Pero estos derechos económicos, sociales y culturales son proveídos por el Estado, y por eso el Estado tiene el derecho de controlarlos y regularlos. Pero la libertad de expresión no tiene ese derecho. La obligación es de no interferir, de no tocar los derechos civiles y políticos. Entonces el Estado los segmenta, y al dividirlo crea organismos de control y regulación como el CORDICON y el SUPRECON. Ahora, doctor, si partimos de que la Constitución elaborada por Alianza País en Montecristi es garantista de derechos, tanto así que el artículo 424 señala que los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público, y que el Ecuador, tomando en cuenta también que el Ecuador es signatario, parte de esta Convención Americana de Derechos Humanos, ¿qué se les puede decir a aquellos que le tienen una suerte de alergia a hacer consultas, señalando que se estaría cediendo soberanía? Ecuatorianos, el señor presidente de la República ha convocado un diálogo, y en su convocatoria él mismo dijo
que la libre circulación de ideas no pueden ser interferidas porque nadie es dueño de la verdad. El mismo presidente dijo que aquel que no deja circular las ideas es un vanidoso. Y yo quiero decirle que aquel que se opone a la libre difusión del pensamiento no que solamente es un vanidoso, sino que es un intolerante del ejercicio del poder. Por eso estoy haciendo una rogativa, un exhorto es una rogativa a la autoridad que tiene la capacidad de tomar decisiones. Y le digo al señor presidente, en esta dicotomía de que la ley de comunicación es ilegítima o que la ley de comunicación necesita una reforma, es necesario que usted, señor presidente, opte por el camino que le da el sistema de protección interamericana. Y como ya se lo dijo aquí en esta sala, el artículo 64, numeral 2, faculta al Estado ecuatoriano, a todos los Estados partes, a formular consultas a la Corte Interamericana y que su pronunciamiento tiene efecto vinculante. Entonces, señor presidente, esta ley de comunicación es ilegítima a tal punto que yo la declaro una ley otorgada porque no fue expedida. Si usted leen, ecuatorianos, esta es la Ley Orgánica de Comunicación al Registro Oficial. Aquí está los considerandos. En este considerando, pongan atención, ecuatorianos, dicen los legisladores que esta ley emana de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Sucede que la Convención Interamericana de Derechos Humanos no existe. No existe la Convención Interamericana. Esta ley fue otorgada por el presidente de la República y enviada a los legisladores sin conocer los instrumentos internacionales que se llama Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, un conjunto normativo que nace de la ilegitimidad no puede estar sujeto a una reforma, Doctor por más que diga el Cordicón y el Suprecón que ellos tienen el derecho a controlar. Falso, ecuatorianos, porque hay 1081 procesos contra la libertad de expresión. Doctor Falso, Moreno. ecuatoriano, pues hay 364 medios de comunicación sancionados. Franklin Moreno, activista de derechos humanos, ex defensor del pueblo, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. Y concluimos así esta emisión, como siempre lo hacemos, agradeciéndoles a ustedes su confianza y sintonía. Que tengan un buen fin de semana. Lenny, nos volvemos a encontrar la próxima contigo. Será entonces un buen fin de semana para todos.